Constructores sin herencia. Esto hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Cuando se declara un objeto de una clase derivada de los hijos, se ejecutan los constructores siguiendo el orden de derivación. ¿Sí? ¿Qué es el orden de derivación? Primero el del padre y después el del hijo. ¿Por qué? Porque si usted hereda de un padre y su padre no existe, usted no existe. Por eso, cuando se ejecuta el constructor de derivación, constructor de la clase derivada, tiene que primero llamar al constructor del padre, crear el padre y después crear el hijo. En resumen, no existe profesor si primero no existe persona. No existe estudiante si primero no existe persona. Persona, la misma clase, el profesor y estudiante eran de la misma clase. ¿Sí? ¿Cómo se establece ese constructor? Con esa palabra que ahí aparece. Super, ¿sí? Parámetro 1, parámetro 2, es decir, ahí hay que pasar, cuando usted invoca la palabra super, el compilador entiende que usted está llamando al padre de esa clase. Si existe, entonces hay que pasarle los valores que construiría un objeto del padre. Y debajo de super se construirían los atributos del hijo. Si la palabra super, si esa clase no hereda de nadie, entonces la palabra super de error en tiempo de compilación y le dice, esta clase no hereda de nadie, por lo tanto super no cabe aquí dentro. ¿Estamos ahí? Vamos a ver cómo queda el ejemplo. Class persona, ¿sí? Class persona, pública, no, de paquete está, de paquete. Private, string, nombre, private, int, edad. ¿Estamos ahí? Constructor, public persona, hay un constructor ahí que está por defecto, que es el primero. Y el segundo, public persona, se le pasa string n, un valor string, int e, que representarían los valores del nombre y la edad. Y abajo, ¿qué se hace? Nombre es igual a n, edad es igual a e. Aquí no hay que usar this. Aquí no hay que usar this. Esto me lo preguntó alguien hace tiempo. ¿Por qué no usa el this? Porque nombre y n no son iguales. Entonces el compilador sabe que nombre es el atributo y n es el parámetro. ¿Cuándo se usa this? Cuando el atributo y el nombre llevan el mismo nombre. Entonces ahí tienes que decirle this, este es el de la clase y este es para que el compilador no se confunda. ¿Se entiende eso? Hay quien ve eso raro y dice, ¿y dónde está el this? Lo que pasa es que nombre y n son distintos, entonces el compilador sí sabe. Vamos a ver la clase alumno. La clase alumno extiende de persona, hereda de persona, pero además tiene atributos definidos por él mismo como son private int curso, private string nivel académico. Miren ahora el constructor de alumno. Al constructor de alumno se le pasan 4 parámetros: n, e, c y nivel. Normalmente al constructor de alumno se le pasarían 2, que son los que él lleva. Pero en la herencia, como está heredando, tiene que pasar primero los del padre y después los de él. Y la primera línea de código dentro del constructor, ¿cuál es? Super, llama al constructor de mi padre y le asignas n al primer elemento y e al segundo. Primero. Y acto seguido, curso es igual a c, nivel académico es igual a nivel. Sí. Construyo primero los del padre y después, ¿qué hago? Los míos. Porque no existo yo si no existe él. Por lo tanto, la primera línea que tiene que aparecer es la del padre. ¿Estamos? ¿Dudas? Y bueno, aquí tendríamos la creación de un objeto, ¿no? En el main, alumno A, new alumno, Pepe, tal edad, tal cosa. Bueno, se le pasan los mismos 4 parámetros. Hay quien me decía, pero ¿por qué yo le paso 2 y no funciona? Porque tienes que pasarle los del padre primero. Y si le pasas 2 del padre, aquí, Pepe y 1, y no le pasas los 2 otros, este constructor necesita 4 para construir el padre y después el hijo. ¿Se entiende eso? Cuidado con estas cosas, que esto hace que se suspenda lo ancho. Si en un examen aparece un constructor de un hijo que no invoca al padre, ahí se da 0 y no se mira más nada. De los 40 puntos, ¿no? Que vale eso, 0 y no se mira más nada.
porque ahí no se entiende la herencia. Y como no se entiende la herencia, no se implementa. Y como no se implementa, pues eso no va a funcionar. ¿Estamos? Cuidado con eso. ¿Cómo redefinir los miembros padres? ¿Cómo redefinir un miembro de la clase padre? Tenemos el mismo ejemplo, ¿sí? Tenemos el mismo ejemplo, pero fíjense el toString. El toString retorna nombre más edad, ¿sí o no? Y el set edad, evidentemente, hace lo que hace el set, cambiar el valor de la edad. Cuando vas a persona, a los hijos del padre, ¿qué tiene el toString? ¿Cómo se redefiniría el toString? Primero tienes que llamar al toString del padre y después poner los elementos del hijo. ¿Estamos hasta ahí? Hasta ese nivel de profundidad llega. Alguien me decía, no, pero me quedo en el constructor nada más. No. Por ejemplo, el toString, para poder construir el toString del hijo, tienes que llamar al del padre y después agregar los demás. ¿Sí? Ese era algo interesante, para demostrar que no solo funciona el constructor. ¿Cómo se hace referencia a las clases hijas? Tenemos un objeto clase hijo, que tiene por identificador hijo, new, clase hijo, y su constructor. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué pasa ahora? Es posible hacer lo siguiente, que a un padre se le puede asignar un hijo, pero no al revés. Esto se llama en la programación principio de sustitución, y hace que la gente suspenda lo ancho porque no se entiende, así que muy concentrado. Usted tiene una clase padre y un hijo. Cuando usted crea en la memoria el padre, usted crea espacio para los atributos del padre, ¿sí o no? ¿Cuántos tenía el padre de persona? Dos. Un string y un entero. Significa que en memoria se creó un bloque de 64, un bloque de 32 y la referencia se le pasó al compilador. ¿Estamos ahí? Ahora, cuando vas a crear un hijo, ¿cuántos espacios creas? 4. Los dos del padre más los dos del hijo. Entonces, cuando tú dices padre es igual a hijo, le estás diciendo al padre que se comporte como un hijo. No, al revés. Le estás diciendo al hijo, porque es el que está a la derecha, que se comporte como un padre, y él puede hacerlo. ¿Por qué? Bueno, profe, pero si de él no hereda a nadie, porque tiene 4 atributos, de los cuales 2 son del padre. ¿Estamos hasta ahí? 4 que los 2 son del padre. Y se va a comportar como un padre. ¿Qué significa comportarse como un padre? Que cuando tú llames a los atributos del hijo, a partir de la variable padre, no aparecen. ¿Por qué le está haciendo la función de un padre? ¿Sí? Esto es cuando tú tienes un delantero en el fútbol que hace cosas y le dice, ahora vas a ser un portero. El portero, el delantero adquiere cosas del portero, como que puede jugar con las manos, puede tomar la pelota con las manos, pero no puede patear al arco, porque está muy lejos. ¿Sí? Entonces, ese atributo, ese comportamiento, patear al arco del delantero, queda solapado, porque ahora no es un portero, ahora vas a hacer otras cosas. No vas a salir del área pequeña, haces eso, ¿se entiende? Esto es lo que pasa aquí, cuando tú asignas un hijo a un padre, le estás diciendo, compórtate como un padre. Aunque seas un hijo, pero compórtate como él, sé como él, ¿sí? Y solo verás los atributos y comportamientos de ese hijo, pero los heredados de su padre. Los de él no se ven, porque él es su padre en ese momento. Ahora, cuando vamos al revés, vamos a hacer lo contrario, ¿no? Que el padre se comporte como un hijo, no se puede. ¿Por qué? Porque el hijo tiene 4 atributos y el padre 2. Y tú le estás diciendo al padre que haga una función de hijo y no la puede hacer completa. La hace parcial. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque puede hacer nombre y edad, pero no puede hacer nivel académico, no sé qué, no sé qué. Porque ese atributo no lo tiene. Y el compilador entonces no permite eso. ¿Se entiende? Eso se llama principio de sustitución. Y la única manera de hacerlo posible es diciéndole al hijo, le pones el nombre de la clase entre paréntesis delante del objeto padre y lo obligas a que se comporte como un padre. Eso solo funciona bajo principio de sustitución. Y el principio de sustitución solo funciona
Cuando tú sabes que el Padre es este elemento de aquí arriba. Esta parte solo funciona cuando hiciste esto antes. ¿Se entiende? Cuando el objeto Padre, el Hijo, se convierte en Padre. Y este mismo Padre lo pones aquí y no se puede hacer el mismo efecto. Pero si le pones esta función, entonces el compilador descubre que este Padre era un Hijo y sí puede hacerse. En caso de que esto no exista, no existe esta parte, y trates de hacer esto, el compilador no lo va a permitir jamás. Por lo que explico, el Padre tiene el Hijo tiene 4 atributos, y tú le estás diciendo a un Padre que tenga 4 atributos. Y eso no puede ser, porque un Padre, en su concepción de clase, no tiene 4 atributos, solo tiene 2. Principio de sustitución, y se hace algo que se llama castigo. Ahora bien, con Padre solo podemos acceder a atributos y métodos del Padre, ¿sí o no? Así sea definido por un Hijo. Ejemplo, objeto